Buenas tardes. Efectivamente, para completar toda la información acerca de la opinión y de la realidad sobre los avances en el marco de acción de GIOGO del componente de reconstrucción y recuperación, en coordinación con la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, hemos implementado un proceso de consulta en 8 países de los 3 continentes, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, a fin de poder encontrar una opinión de los propios países acerca de los avances en relación a una cantidad de variables de cada uno de los elementos de los 4 que han mencionado nuestros antecesores y poder, a través de la opinión también de estos 8 países que han vivido procesos de reconstrucción en los últimos años, encontrar recomendaciones importantes para este proceso. Los países que se han realizado la consulta son Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Perú. Actualmente tenemos 5 de los reportes de respuestas procesados y tenemos 3 en proceso de trabajo de sistematización. Las 5 variables consideradas ya las han mencionado mis antecesores, están relacionadas con la parte institucional, el marco normativo, la restitución de medios de vida y protección social, los instrumentos de financiamiento, y algo que hemos comenzado en esta sesión han sido la identificación de buenas prácticas y de lecciones aprendidas en los procesos de recuperación. Algunas de las principales variables en tema de institucionalidad, como los impedimentos que se han presentado, han sido la falta de recursos financieros, una mejor articulación institucional, debilidad de políticas en el nivel nacional, falta de capacidades técnicas, un excesivo centralismo y una falta de participación ciudadana. En relación a la definición de roles y responsabilidades, hemos encontrado que la mayor parte están establecidas en leyes y reglamentos, en normativas, no siempre en temas de gestión de riesgos, y ahí probablemente es donde encontramos una diferencia. Efectivamente, en tema de gestión de riesgos, hasta la atención, sí vienen establecidos y definidos los roles, y a partir de ahí no siempre están definidos los roles para la reconstrucción, ya sea que asumen las tareas regulares del desarrollo o ya sea que las instituciones de gestión de riesgos especializadas comienzan a tomar acción. La articulación en relación a las instituciones están establecidas de forma sistémica, es decir, que generalmente las normas establecen un concepto de integración sistémica, aunque efectivamente no necesariamente implica articulación, integración ni coordinación. En el tema de rendición de cuentas, normalmente están marcadas por las normativas nacionales típicas de Contraloría con relación a cómo se rinden las cuentas de los recursos utilizados en la reconstrucción, y con relación a la compenetración del concepto de reducción de riesgos en las normativas sectoriales, sí hemos visto avances importantes en los sectores de educación, salud, vivienda, transportes, agua y saneamiento, y algunas ideas sobre la transversalidad con temas de seguridad, como lo ha expuesto la señora ministra al principio de esta sesión. Las principales recomendaciones de los gobiernos han sido la medición de la efectividad de la inversión. Este es un tema que luego vamos a ver se va repitiendo, porque ya además de pensar en reducir el riesgo, a pesar de pensar en reconstruir lo más antes posible y lo mejor, ya los gobiernos están comenzando a buscar la relación de la efectividad y la eficiencia del uso de los recursos en estas inversiones, la creación de mayores unidades de gestión de riesgos en los niveles subnacionales, unos mejores niveles de capacitación, una disposición de indicadores de la evaluación de la inversión, gestión por resultados y la creación de unidades de evaluación post proceso de reconstrucción. En el aspecto de normativa y planificación, todos los países consultados disponen de normas y los sistemas de planificación apoyan y soportan los procesos de coordinación para la recuperación y reconstrucción. Existe normativa sectorial específica, sobre todo de tipo transversal, es decir, que consideran una obligación de los diferentes sectores la participación en el proceso de reconstrucción. Un aporte fundamental en los países
sobre todo de Centroamérica, ha sido la creación de los marcos nacionales de recuperación, que han apoyado a definir los roles y responsabilidades en cada uno de ellos, y todavía, bueno, en algunos casos se aplican las normas también de inversión específicas a cada sector. El nivel subnacional también ha sido en la mayor parte tocado en la parte normativa, en la reconstrucción, aunque en algunos países todavía falta el desarrollo y la profundización. Los procesos han sido fundamentalmente difundidos apropiadamente. Sobre la creación o implementación de planes de continuidad de negocios, que es un concepto basado y atribuido a que una vez que se cortan con la emergencia los servicios básicos, existan unos planes no solamente de contingencia, sino de garantía de que la provisión del servicio se va a continuar. Existe en la mayor parte de los sectores públicos, y también en algunos sectores se han encontrado, o en algunos países se han identificado, que existen planes de continuidad de negocios en el sector, sobre todo bancario privado. Como hemos escuchado también en las diferentes presentaciones, la evaluación del impacto es un instrumento que ya ha ido compenetrando en los diferentes países. Muchos de ellos ya han creado herramientas nacionales, han adaptado las que se habían desarrollado, como los de la CEPAL, con la evaluación de daños y análisis de necesidades, y en algunos casos además le han dado una tónica sectorial, y algunos ya están incluidos en los planes territoriales. Las principales recomendaciones en los aspectos normativos y de planificación son la inclusión de la evaluación del riesgo en la inversión. Esto es inversión, la evaluación del riesgo antes de la inversión y durante también la inversión en el proceso de reconstrucción. La aprobación de programas, que es un proceso que normalmente un programa de reconstrucción puede tardar demasiado tiempo en ser aprobado, porque requiere normas y disposiciones y atribuciones especiales por la asignación de recursos extraordinarios. Estrategias de desarrollo integradas, es decir, que el proceso de reconstrucción o recuperación se integren al desarrollo, no sean sino paralelas, sino permitan otra vez implementar las estrategias de desarrollo. Mejorar los criterios de selección y diseño de indicadores globales. Para el caso de medios de vida y protección social, hemos encontrado que existen instrumentos de medición con relación a este componente. Ya se han desarrollado normas técnicas, hay normativa de gestión de riesgos para la identificación de condiciones pre y post desastre. Existen los marcos nacionales, protocolos, manuales, códigos y otros. La implementación todavía está en forma de desarrollo, fundamentalmente porque estos instrumentos medidos después del desastre no necesariamente se comparan con la línea de base, y entonces tienen que tener la probabilidad de comparación, y entonces sí necesitan normalmente encontrar mecanismos relacionados al aspecto antes del desastre, y eso está enfocado en la mayor parte de los casos a los niveles laborales o de situación laboral de la población, la identificación de grupos vulnerables, la programación de créditos productivos, y en algunos casos, pues por supuesto, todavía necesita mucho más trabajo. Sobre la infraestructura básica y la continuación del funcionamiento como un medio de protección social, sí, en la mayor parte existe, pero solamente desarrollada desde el punto de vista de infraestructura, no así del concepto integral de protección social, y todavía está en proceso de elaboración. Aspectos como el ordenamiento territorial todavía está en desarrollo, pero existen unas buenas experiencias como las que nos han explicado también nuestros presentadores al inicio, donde efectivamente los niveles subnacionales ya se han tomado medidas y acciones efectivas para la identificación y la posibilidad de hacer seguimiento al concepto de reposición de los medios de vida post desastres. Y como les mencionaba, también algunas herramientas cuentan como la inversión pública, la evaluación de vulnerabilidades y otras. Las principales recomendaciones de los países son elaborar programas específicos para grupos vulnerables durante el proceso de recuperación y reconstrucción, preparar mayor información de línea de base, como identificación de áreas y, por supuesto, el fortalecimiento de capacidades. Para el aspecto del financiamiento, hemos escuchado que los países han recurrido a una serie de instrumentos como fondos contingentes,
presupuestos institucionales adicionales, reasignaciones presupuestarias, donaciones, líneas de contingentes, fideicomisos y créditos, aunque todavía hemos encontrado dificultades en procesos de contratación que en la mayor parte de los casos demoran y tardan la utilización de algunos de estos mecanismos por las reglas y condiciones establecidas. Los lineamientos para uso se abordan en distintos procesos. Normalmente la mayor parte de estos mecanismos se activan con una declaratoria de emergencia y pues existen algunos lineamientos con mayor uso de detalle. Quiere decir que, como en el caso de Fonden, tiene todo un procedimiento para la aplicación y utilización de estos recursos. En cuanto a la accesibilidad, todavía depende de esta norma que dispara normalmente la emergencia y también depende de las condiciones y características de su cumplimiento. Mencionaba antes como los procesos de adquisiciones que suelen ser demorados y que también pues limitan la accesibilidad a esta propia característica de estos fondos y normalmente son reducidos en la mayor parte de los países frente a la magnitud general de los desastres, es decir, que todavía no tienen la dimensión que se esperaría como para atender directamente una emergencia de nivel importante. El rol de los seguros catastróficos. La mayor parte de los países consultados han realizado ya experiencias iniciales con seguros en el sector agrícola y ganadería. Algunos están relacionados fundamentalmente, no necesariamente a una aplicación de un seguro totalmente, digamos, desde el punto de vista sostenible, sino son más bien subsidios directos en forma de seguro a la parte agrícola. Existen también experiencias sobre seguros privados, bonos catastróficos y algunos países que todavía no han desarrollado efectivamente ninguno. Las principales recomendaciones con relación al financiamiento son efectivamente la mayor asignación de recursos por parte del gobierno, sea con esta batería de alternativas como fondos, fideicomisos, líneas de crédito, etcétera. Mantener vigente un financiamiento contingente cuando sucede la emergencia para que se active y facilitarle el acceso también a estos fondos. ¿Qué es lo que nos queda para concluir esta etapa de consulta con los países? Por supuesto, recibir la información de los países restantes. Está esta dirección disponible para todas las personas que quisieran y pudieran acceder durante estos días de esta semana para que puedan adicionar comentarios o sugerencias al cuestionario de forma personal, la sistematización y la conclusión y la emisión del análisis del documento final. Muchas gracias.